Buenas tardes, alumnos. Soy la profesora Carmen Lescano de Prácticas del Lenguaje. Hoy armé una clase, pero evidentemente la mayoría no pudo asistir. Entonces les armo este video como para que puedan entregar el trabajo de la mejor manera posible. En principio quería aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización, ¿sí? El trabajo tiene fecha de entrega hasta el 10 del 12. Los alumnos que tienen C y no aprueban tienen que continuar la integración en febrero o marzo del año 2021. Traten en lo posible de aprobar ahora o en febrero, porque si no el año que viene van a tener que continuar haciendo las dos materias juntas, la de tercero y la de cuarto. Es algo importante que lo tengan bien en claro, es el horario escolar, que es en el que hacen las consultas y en el que van a poder recibir mis respuestas, porque hay gente que no lo comprende y se enoja cuando yo no les respondo. El horario escolar es de lunes a viernes y el horario es de 8 de la mañana a 18, se lo estaría aceptando yo, ¿sí? En realidad ustedes cursan a la mañana, debería ser de mañana, pero bueno, con esta pandemia cambiaron los tiempos, cambiaron las maneras de ser y esto no es lo que era. Con respecto al trabajo integrador, es necesario que comprendan que deben hacer todo el trabajo para poder aprobarlo, porque en algunas materias se habrán dado cuenta que tienen que hacer todos los trabajos que deben más el trabajo integrador. Yo les doy la posibilidad de hacer un solo trabajo, así que es indispensable que esté bien realizado. Como tienen tiempo hasta el 10 del 12, tienen tiempo como para enviarlo y que yo se los corrija y que los devuelva para que lo corrijan. Son muy pocos alumnos que me han entregado hasta ahora, no sé si por el apuro, por la ansiedad o por querer sacarse la materia de encima. Son muy pocos alumnos que tienen el trabajo realizado del todo bien. Para que esté aprobado tiene que estar todo bien y todo completo. En el trabajo ustedes tienen un texto que es un texto extraído del diario La Voz del Interior de Córdoba, donde se habla del desmonte, pero en relación a la cultura. Durante el texto el autor va desarrollando su idea acerca de que al desmontar, al sacar los árboles, la naturaleza del lugar, también se está perdiendo la cultura del lugar. Y lo que él hace es reclamar a la gente de cultura de Córdoba para que tenga en cuenta que no solamente se pierde lo silvestre. La primera actividad le pide que ustedes hagan una definición o que saquen la definición. Como es un texto de opinión, quizás no es una definición de diccionario, van a conseguir una definición que hace el mismo autor. En el primer párrafo van a tener esto, y cuando hace referencia a por qué es un problema de interés ecológico en Córdoba, en el segundo párrafo van a encontrar esa respuesta. Cuando el texto pide en la consigna 2 que ustedes subrayen la noticia relacionada, o sea, la noticia por la que él empezó a opinar, tienen que subrayar. Si no tienen la fotocopia, lo que tienen que hacer es copiar la respuesta correcta, la A, la B o la C, ¿sí? Recuerden que ustedes me van a mandar la foto de los trabajos, ya sea desde el celular o lo pueden hacer desde Classroom. Lo importante es que en esta respuesta ustedes elijan una de las opciones. Siempre tienen que partir de leer el texto. Si no leen el texto no van a poder entender nada, como pasó con algunos de los alumnos que estaban presentes en las clases de hoy. En el punto 3 lo que yo les pido es que transcriban argumentos. Tienen que ser 3. Cuando hablamos de argumento estamos hablando de opinión. Es un texto de opinión, los argumentos son las razones por las que uno se convence de que quien escribió el texto dice la verdad, ¿sí? Entonces, razones con las que el autor nos convence de que está bien lo que está diciendo. Entonces, transcribir quiere decir que copien. Ustedes van a copiar 3 argumentos, pueden ser cortos, largos, ¿sí?
van a estar en los párrafos de más adelante, no en el primero ni en el segundo, quizás estén en el tercero. Para poder resolver el punto 4, donde hay una cita o sea, se copia un fragmento del texto y dice, hace referencia a Atahualpa Yupanqui, ustedes van a tener que buscar quién fue Atahualpa Yupanqui y cuál es la relación con el monte cordobés, ¿sí? Algunos quizás tengan algún familiar que conozca folclore, si no lo pueden buscar en Wikipedia o cualquier enciclopedia donde se explique la biografía de Atahualpa Yupanqui. Hay dos preguntas en esa consigna. Dice, ¿por qué el autor menciona a Atahualpa Yupanqui? ¿Y por qué te parece que lo hace en forma de pregunta? Como este es un texto argumentativo, en forma de pregunta, se enuncian algunas ideas que se llaman preguntas retóricas que no tienen respuesta en el texto, pero la finalidad generalmente es hacer que el lector piense en lo que se está planteando, hacer reflexionar al lector. En las 5 ustedes van a trabajar con el último trabajo que habíamos hecho, que era clasificación de textos, donde se hablaba de funciones del lenguaje, tramas textuales y géneros discursivos. ¿Se acuerdan que había una serie de diálogos, de fragmentos que hacían referencia al cráneo? En este caso, ustedes me van a decir qué función del lenguaje predomina. Por ejemplo, si hay alguien que está expresando información, va a ser la función informativa. Si está queriendo que alguien haga algo, va a ser la función apelativa. Si está expresando su pensamiento, su sentimiento, va a ser función emotiva, y así cualquiera de las 6 funciones del lenguaje que existen. Bueno, en el caso de la trama es cómo está organizado. El texto es narrativo, es descriptivo, es conversacional, es instruccional, es explicativo o es argumentativo. Si ustedes prestan atención al video, yo nombré antes. ¿Y por qué lo van a sacar de la explicación teórica con la que ustedes trabajaron antes? ¿Sí? O si no, lo pueden decir con sus palabras. Por ejemplo, yo podría decir, es explicativo porque está transmitiendo información de manera objetiva. No es esa la respuesta, ¿sí? En el punto 5, ustedes ya dejan de trabajar con el texto del desmonte y van a trabajar con 2 de los textos que trabajaron durante el año. 2 de los textos seguros que deberían tener es La soga, un cuento de Victorio Ocampo, y el cuento Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Esos fueron repartidos en unos cuadernillos que le dieron a los papás al principio de año cuando iban a buscar la mercadería, y si no lo tienen al cuadernillo porque lo tiraron o le pareció que no servía más o no lo pudieron retirar, yo estuve reenviándolo. Me dice por privado alguno que no lo pudo ver, ¿sí? Bueno, ahí en ese tienen que hacer por lo menos las 3 columnas, ¿sí? Porque ha habido alumnos, ahora les muestro cómo es el cuadro. Ese es el cuadro, no sé si se ve bien. Ustedes lo tienen en el texto, ¿sí? Bueno, tienen que tener 3 columnas, porque son 2 cuentos y de un lado está toda la información que les voy pidiendo. No pueden hacer 2 columnas, una del título, autor, narrador, personajes, ámbito, y otra de los 2 cuentos juntos, porque van a mezclar todo y no se va a entender. Lo primero que les pido es el título. Bueno, el título de cada uno de los cuentos, el autor, nombre de cada uno de los autores de los cuentos, el narrador. Cuando hablamos de narrador estamos hablando de quién nos cuenta la historia. Narrador puede ser protagonista, testigo u omnisciente. Primera persona, protagonista. Testigo, el que cuenta solo lo que ve. Y omnisciente es ese narrador que sabe todo lo que le pasan a los personajes, lo que sienten. Miren que hay variedad, ¿sí? Los personajes nombran solo los principales. No hay muchos personajes, los nombran, si quieren los describen, ¿sí? El ámbito sería el lugar donde suceden los hechos, ¿sí? En una cabaña, en la casa de Toñito, en el patio de la casa de Toñito, ¿sí? El tiempo, bueno, el tiempo no hace falta que me digan 1998, sino una mañana, durante un tiempo, durante 3 meses, después de 3 meses, durante esa tarde, ¿sí? Hay marcas que están en el texto.
En el punto que sigue, en el cuadrito que sigue, dice hechos principales y si hay algún hecho sobrenatural. Ahí mismo lo cuentan, ¿sí? Cuando le pido los hechos principales me van a hacer una síntesis del cuento. Igual van a tener que dejar bastante espacio para eso, ¿sí? El que sigue es fragmento destacado. El fragmento destacado es un fragmento que a ustedes les haya llamado la atención. Pueden ser los renglones que quieran, puede ser una frase, siempre del texto que están leyendo, ¿sí? En lo posible que sean textos que yo leí, y si no pueden encontrar textos que yo leí, me mandan una copia del cuento que ustedes eligieron, ¿sí? Fíjense porque si no estaría incompleto, ustedes están con una ventaja y yo no. Y en el último, una opinión personal de lo que leyeron, como una recomendación. Si ustedes tienen otras personas que quieren leer, bueno, les recomiendan estos cuentos. Nunca no me gustó y ya está. Eso está mal, lo van a tener que volver a hacer. Este cuento lo recomiendo para chicos de tal edad porque si les gusta el terror van a quedar sorprendidos, por ejemplo. Por la sorpresa del final, por ejemplo. Es recomendable para personas que no sean sensibles, otro ejemplo, ¿sí? Y ahí ya estaría terminado el trabajo. Lo último es lo que está marcado en el trabajo como importante. Cuidado con los trabajos mellizos, ¿sí? Quizás ni se hablaron durante el año, pero ahora resulta que tienen unas ganas locas de hablarse y se pasan los trabajos. Yo digo, el trabajo será individual, por lo tanto los trabajos originales, o sea, yo tengo mi trabajo, mi compañera tiene su propio trabajo, mi compañero tiene su propio trabajo, es original de cada uno. Si yo veo 3 trabajos iguales, están desaprobados los 3, ¿sí? Entonces, y bueno, hay cualquier cosa, hay problemas, tenemos que hablar con alguien. Hoy en la clase estuvo conmigo la vicedirectora y ella no me puso ningún pero, ¿sí? ¿Por qué esto tanta rigurosidad? Porque ustedes van a hacer un trabajo solo cuando sus compañeros hicieron 6 o 7. Y lo último, vuelvo a marcar que la consulta la pueden hacer en horario escolar. Yo no tengo ningún problema y van a ver que yo hablo y no tengo ningún problema, se van a dar cuenta en el video. Entonces estamos viendo, no se enojen y traten en lo posible de no ser maleducados cuando hago alguna respuesta. Se los digo así en general, pero he tenido algunos disgustos con algunos compañeros, porque si no voy a tener que recurrir a hablar con los padres, para que también los papás estén enterados de cómo es la situación. Espero que sea una... cada uno sabe qué hizo, ¿sí? No se sientan perseguidos. Hay gente que fue maleducada conmigo, ¿sí? Y no quiero recurrir a que yo tenga que actuar como una mala profesora. Si es necesario, hago otra clase, llamaré a la preceptora, pero no puedo dar clases individuales. Por eso tomé la decisión de hacer este video. Espero que les ayude bastante y que todos aprueben ahora en diciembre, así en febrero se dedican a otras materias o a ver cuándo volvemos a la escuela. Que tengan mucha suerte, nos estamos comunicando.